Nunca creí en la Santa Muerte, ni en santos, ni en vírgenes, ni en entidades populares nacidas del miedo o la desesperación. Siempre pensé que esas figuras existían porque la gente necesita algo a lo que aferrarse cuando la realidad ya no ofrece salidas. Yo no era así, o al menos eso creía. Trabajo como ajustador de seguros. Mi oficio consiste, básicamente, en encontrar explicaciones lógicas a desgracias ajenas. Incendios, choques, fraudes, muertes dudosas. Aprendí a desconfiar de los testimonios emocionales y a confiar únicamente en documentos, peritajes y probabilidades. La fe, para mí, era una variable irrelevante. Todo empezó el año en que mi esposa enfermó. Los primeros síntomas fueron leves: cansancio, mareos, un dolor persistente en la espalda baja. Pensamos que era estrés. Luego vinieron los estudios, las citas, las salas blancas y el silencio incómodo de los médicos antes de hablar. Diagnóstico: insuficiencia renal avanzada, crónica, irreversible. El tratamiento era caro, las opciones, limitadas. El tiempo, escaso. Vendimos el coche, luego los muebles. Después pedimos préstamos que sabíamos que nunca podríamos pagar. Yo seguía trabajando, pero cada día era una cuenta nueva, una deuda más, una esperanza menos. No recé, no supliqué, no encendí veladoras. Me limité a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen solución. Fue mi cuñado quien mencionó a la Santa Muerte por primera vez. No pierdes nada con intentarlo, me dijo. No es lo que crees, no es brujería. Me reí, de verdad me reí. Le expliqué, con paciencia, que la medicina no funciona así, que las estadísticas no se alteran por figuras de yeso ni por rezos improvisados. Él no discutió, solo me dio una dirección escrita en un papel doblado. Por si cambias de opinión, dijo. Guardé el papel en la guantera y lo olvidé. Semanas después, el hospital nos informó que el seguro no cubriría un procedimiento urgente. Error administrativo, dijeron. El dinero debía pagarse en 48 horas o suspenderían el tratamiento. No teníamos ni la mitad. Llamé a bancos, a amigos, a familiares. Nadie podía ayudar. Esa noche manejé sin rumbo. Llovía. El tráfico era mínimo. Me detuve frente a un semáforo y, al abrir la guantera buscando un cigarro, encontré el papel. No sentí fe, sentí rabia, cansancio. Una necesidad desesperada de hacer algo, cualquier cosa, aunque fuera inútil. La dirección me llevó a un barrio viejo, con calles estrechas y casas de fachada desgastada. La encontré por accidente, una pequeña capilla improvisada en la esquina de un taller mecánico. No había gente, solo una figura esquelética vestida con túnica blanca, rodeada de veladoras derretidas y flores marchitas. No entré, me quedé observando desde el coche. Pensé en mi esposa conectada a una máquina. Pensé en las cifras, en los informes médicos, en la estadística fría que decía que no saldría de esa. Pensé en lo ridículo que era estar ahí. Aún así, bajé. No supe qué decir. No recé, no prometí nada. Solo hablé, como se habla cuando ya no importa quedar mal. No creo en ti, dije en voz baja. Pero si existes, ayúdame. Solo eso. No sentí nada. Ninguna revelación. Ninguna señal. Me fui. Al día siguiente, recibí una llamada del hospital. El error administrativo se había corregido. El procedimiento quedaba cubierto. Nadie supo explicarme cómo ocurrió. Yo asumí que fue coincidencia. Las coincidencias existen, pero no fue la única. Una semana después, un viejo cliente me llamó. Había ganado una demanda atrasada y decidió pagar una deuda que yo ya había dado por perdida. El monto exacto cubría los medicamentos del mes. Luego apareció un donante compatible para un trasplante parcial. Caso raro, dijeron. Muy raro. Mi esposa empezó a mejorar. No se recuperó de inmediato. Fue lento, clínico, documentado. Los médicos hablaban de remisiones atípicas, de respuestas inesperadas al tratamiento. Yo asentía y seguía sin creer. Hasta que empezaron los sueños. Soñaba con pasillos largos, blancos, silenciosos. Al fondo siempre había una figura inmóvil. No me hablaba, no se movía. Solo estaba ahí, esperando. No sentía miedo, sentía deuda. Despertaba con una presión en el pecho,
como si algo me recordara que nada es gratis. Volví a la capilla, esta vez de día. Compré una veladora por cortesía, no por devoción. La encendí sin ceremonia, no pedí nada. Esa noche soñé que la figura se acercaba, no caminaba, simplemente estaba más cerca. Sentí frío. Al despertar, encontré una llamada perdida del hospital. Mi esposa había tenido una complicación menor, controlada a tiempo, nada grave, pero suficiente para recordarme que el equilibrio era frágil. Empecé a investigar, no desde la fe, sino desde la curiosidad profesional. Leí testimonios, estudios antropológicos, relatos de devotos y detractores. Todos coincidían en algo: la Santa Muerte no regala, cobra, no en dinero, en compromiso. Intenté ignorarlo, dejé de ir, dejé de soñar, por un tiempo, hasta que mi esposa me preguntó, sin contexto, ¿ya pagaste? La miré confundido. Ella tampoco supo explicar por qué lo dijo, solo sintió que debía preguntarlo. Esa noche soñé que la figura extendía la mano. No había amenaza, solo expectativa. Volví a la capilla, llevé flores. Nada ostentoso, nada exagerado. Lo hice por lógica. Si algo estaba funcionando, no era prudente interrumpirlo. Desde entonces, cada mejora venía acompañada de una pérdida menor. Un cliente importante que se fue, un problema legal inesperado, un amigo que dejó de hablarme. Nada devastador, nada casual del todo. Mi esposa se salvó. Eso es un hecho médico, documentado, extraordinario, pero real. Yo sigo sin creer, al menos no como creen otros. No le rezo, no la venero, no la llamo santa, pero tampoco me burlo, porque hay algo que no puedo explicar. Desde el día que dejé de ir a la capilla, los sueños regresaron. Esta vez, la figura no espera, observa. Y yo, que siempre confié en estadísticas y probabilidades, aprendí algo incómodo. A veces la lógica no se rompe, solo se queda corta. Si esto es fe, no la quiero. Si es coincidencia, hay demasiadas. Y si es deuda, todavía no sé cuándo vendrán a cobrarla. Yo no era creyente, ni siquiera era indiferente, era activamente crítico. Estudié biología en la UNAM. Mi formación es científica, estructurada, basada en evidencia replicable. Siempre me molestó la manera en que la gente atribuía a fuerzas invisibles lo que podía explicarse con estadística, conducta o simple azar. Entre esas creencias que consideraba producto de la necesidad social estaba la Santa Muerte. La veía en puestos callejeros, en tatuajes, en altares improvisados con luces de neón. Para mí era un fenómeno cultural interesante, sí, pero nada más que eso, una personificación folclórica de la muerte, adaptada al contexto urbano. Hasta que mi hermano desapareció. Mauricio tenía 32 años. No estaba metido en nada raro. Trabajaba en una refaccionaria y estudiaba contabilidad los fines de semana. Salió un jueves por la noche y nunca regresó. Su celular dejó de dar señal a las 11:47 p.m., según el reporte de la compañía. Denuncia, búsqueda, volantes, hospitales, ministerios públicos saturados. Las primeras semanas uno funciona con adrenalina. No hay tiempo para creer ni para cuestionar. Solo se actúa. Pero cuando el silencio se vuelve permanente, la mente empieza a buscar patrones. Mi madre fue la primera en mencionarla. Hay una señora en Tepito que ayuda, dijo en voz baja. Trabaja con la niña blanca. Me negué de inmediato. Discutimos. Le expliqué que esos trabajos solo explotan la desesperación. Que nadie puede ver lo que la policía no encuentra. Que es peligroso alimentar fantasías. Pero mi madre fue sola. Regresó distinta, no eufórica, no fanática, solo más tranquila. Está vivo, me dijo, pero no por mucho tiempo si no lo movemos. Le pregunté cómo podía afirmar algo así. Me respondió que la señora no cobró dinero, solo pidió una ofrenda y una promesa, que describió un lugar con agua estancada y láminas oxidadas. Eso no significaba nada. En la periferia de la ciudad hay cientos de sitios así. 3 días después, la policía encontró un campamento abandonado en una zona industrial. Había láminas oxidadas, había agua acumulada por la lluvia, y había señales de que alguien había estado retenido ahí recientemente. No encontraron a Mauricio. Yo seguía sin creer.
Lo atribuye a coincidencia y perfilamiento lógico. Es fácil describir escenarios genéricos que luego encajan en algún sitio real. Pero algo empezó a incomodarme. Mi madre encendió un altar pequeño en la sala. Una figura de yeso blanca, del tamaño de una botella de refresco. Nada exagerado. Flores, una vela, un vaso con agua. Yo lo toleré por respeto. Una noche, mientras revisaba mapas y reportes, noté algo extraño. El vaso con agua estaba lleno hasta el borde. A la mañana siguiente, el nivel había bajado casi 1 centímetro. Pensé en evaporación, aunque la casa estaba fría. Cambié el vaso por uno marcado con una línea exacta usando un plumón. Al día siguiente, volvió a bajar. No dije nada. Lo atribuí a error de medición, a que mi madre quizá bebía de ahí en algún momento sin recordarlo. La mente humana completa vacíos con facilidad. Entonces soñé con Mauricio. No era un sueño emocional, era clínico. Lo veía sentado en una silla metálica en un cuarto sin ventanas. Detrás de él, una sombra vertical, inmóvil. No era una persona, no era una figura clara, era más bien una ausencia con forma. Desperté con una certeza irracional, estaba al norte. Revisé nuevamente los registros de llamadas de su celular. La última antena que captó señal estaba en Azcapotzalco. Ya lo sabíamos, ya lo habíamos revisado. Pero esta vez noté algo que antes ignoré, un patrón de movimientos previos durante semanas. Siempre los martes por la noche, siempre hacia la misma zona industrial. Mauricio no trabajaba ahí, no tenía razón para estar ahí. Presioné a la policía con esos datos. Fueron reacios, pero finalmente ampliaron la búsqueda. Lo encontraron con vida en una bodega abandonada, deshidratado, golpeado, pero vivo. Secuestro express prolongado. Los captores habían huido días antes. Los médicos dijeron que, estadísticamente, sobrevivir en esas condiciones sin daño irreversible era improbable. Mi madre lloraba frente al altar. Yo seguía buscando explicaciones racionales. El sueño fue coincidencia. El patrón de llamadas siempre estuvo ahí, simplemente no lo había interpretado correctamente. El vaso con agua podía explicarse por cambios de temperatura, pero lo que vino después no encajó tan fácil. Mauricio regresó diferente. No hablaba de lo ocurrido, solo repetía una frase cuando creía que nadie lo escuchaba. Ella estaba ahí. Le pregunté quién. No respondió. Una noche lo escuché caminar hacia la sala. Me asomé. Estaba frente al altar. Ya pagamos, susurró. Ya lo hicimos. El vaso con agua estaba completamente vacío. Pensé que lo había tirado. Revisé el suelo, seco. Lo llené nuevamente, esta vez con un recipiente medidor. Coloqué la figura dentro de una caja de acrílico improvisada para descartar manipulación. Cerré la puerta de la sala con seguro. A la mañana siguiente, el nivel había bajado otra vez. Instalé una cámara, grabación continua. Revisé el video cuadro por cuadro. No hubo nadie en la sala durante la noche, ningún movimiento visible. Sin embargo, entre las 3:17 y las 3:18 am, el nivel del agua descendió de manera abrupta, como si alguien hubiese bebido de un solo trago, sin inclinación del vaso, sin filtraciones. Repetí el experimento 3 noches más. Mismo resultado, mismo horario aproximado. Podría hablar de presión atmosférica, de microfisuras, de fenómenos físicos poco comunes, pero nada explicaba la caída súbita y vertical del nivel. No sentí fe, sentí irritación científica. Decidí retirar el altar. Mi madre se opuso. Discutimos con una violencia que no nos conocíamos. Finalmente lo guardé en una caja y lo llevé al cuarto de servicio. Esa misma noche, Mauricio tuvo una convulsión. Nunca había tenido antecedentes neurológicos. En el hospital no encontraron causa clara. Evento aislado, dijeron. Regresé la figura a la sala. No hubo más convulsiones. Mi mente buscaba correlaciones espurias. El ser humano es experto en ver causalidad donde solo hay simultaneidad. Yo lo sabía. Lo enseñé en clases como asistente durante años. Pero vivirlo es distinto. Decidí hacer algo más radical. Llevé la figura a un laboratorio universitario donde tenía acceso. Sin decir a qué pertenecía, pedí que analizaran el material, posibles componentes químicos, cualquier anomalía, yeso común, pintura acrílica, nada más.
Mientras tanto, mi madre comenzó a dejar pequeñas ofrendas, fruta, pan, monedas. Mauricio empezó a mejorar emocionalmente, pero desarrolló una obsesión silenciosa. Cada vez que alguien hablaba mal de la Santa Muerte en televisión, apagaba el aparato. Una madrugada desperté con sed. Fui a la cocina. La sala estaba iluminada por la luz tenue de la calle. La figura parecía exactamente eso, una figura, hasta que noté algo. La guadaña, que siempre apuntaba ligeramente hacia abajo, estaba inclinada hacia la puerta principal. Me acerqué. Pensé que quizá alguien la movió al limpiar. La acomodé en su posición original, tomando una fotografía como referencia. A la mañana siguiente, estaba nuevamente apuntando a la puerta. Ese mismo día intentaron forzar la cerradura. No lograron entrar. Los vecinos vieron a dos hombres rondando la casa y huyeron al ser confrontados. No puedo probar relación alguna, solo puedo enumerar hechos. Mi postura cambió, pero no hacia la devoción. Cambió hacia la prudencia. No le rezo, no le pido favores, no promuevo su culto, pero cada lunes cambio el agua del vaso. Mauricio volvió al trabajo. Nunca contó lo que vivió. Solo una vez, meses después, me dijo, cuando ya no podía más, alguien entró. No los vi tocar la puerta, solo entró. Y ellos se fueron. ¿Quién? Pregunté. Tardó en responder. No era alguien. Era algo que ellos sí podían ver. No insistí. Han pasado 2 años. El vaso sigue bajando cada madrugada, siempre entre las 3 y las 3:30. La cámara ya no la instalo. No porque tenga miedo de lo que muestre, sino porque no necesito confirmación constante. Sigo siendo escéptico, pero entendí algo que no enseñan en la universidad. El escepticismo no siempre elimina lo inexplicable. A veces solo lo mantiene bajo observación. No creo que la Santa Muerte haga milagros. Creo que hay cosas que, cuando se invocan desde la desesperación, responden. Y que, en ciertos casos, no intervenir puede ser más peligroso que aceptar que quizá no entendemos todo. Si esto es sugestión colectiva, es extraordinariamente consistente. Si es coincidencia, es estadísticamente obscena. Y si es algo más, prefiero no definirlo. Solo sé que, cada vez que el vaso amanece vacío, mi hermano sigue respirando. Y eso, para alguien que no cree en nada, empieza a ser un argumento difícil de refutar. Yo no le pedí nada. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Nunca fui devoto, nunca monté un altar, nunca usé medallas ni hice promesas. Mi relación con la Santa Muerte empezó como empiezan muchas cosas peligrosas, por conveniencia. Soy abogado penalista. Durante años defendí casos que nadie quería tocar. Extorsión, secuestro, homicidio. No por vocación criminal, sino porque ahí estaba el dinero. Y yo tenía deudas. El caso que cambió todo fue el de un hombre llamado Tadeo Salinas. Empresario en papel, operador financiero en la práctica. Lo acusaban de lavado de dinero y vínculos con una organización pesada. Las pruebas eran sólidas, demasiado sólidas. Cuando acepté defenderlo sabía que perdería. Tadeo no parecía preocupado. Durante nuestra primera reunión en el reclusorio, me dijo algo que en ese momento interpreté como arrogancia. No te preocupes, licenciado, ya está hablado. Pensé que se refería a sobornos, a influencias, a corrupción habitual, pero no. Una semana antes de la audiencia intermedia me citó nuevamente. Necesito que hagas algo por mí, dijo. Es sencillo. Sacó de una bolsa una pequeña figura de la Santa Muerte, negra, del tamaño de la palma de mi mano. Ponla en tu oficina, solo hasta que termine el juicio. Me reí. No mezclo religión con derecho, le respondí. No es religión, dijo con calma. Es equilibrio. Me negué, de forma cortés, pero firme. 2 días después, el principal testigo de la fiscalía se retractó. Alegó coerción policial. El expediente perdió fuerza de manera absurda. Luego una prueba clave fue declarada inválida por un error técnico en la cadena de custodia. Yo conozco el sistema. Sé que hay irregularidades, pero esto era quirúrgico. En la tercera audiencia, el juez determinó insuficiencia probatoria. Tadeo salió libre. Cuando nos vimos en mi despacho para cerrar honorarios, dejó la figura sobre mi escritorio. Te dije que ya estaba hablado. No creo en eso, respondí.
empujando la figura hacia él. No importa si crees, importa que respetes. No la acepté, se la llevó. El asunto debió terminar ahí, pero 3 semanas después recibí una llamada. Era Tadeo. Necesito que guardes algo por mí unos días, dijo. Me negué sin escuchar detalles. Ya había ganado suficiente con su defensa. No quería seguir vinculado. Colgó sin discutir. Esa misma noche soñé por primera vez. Estaba en mi oficina, pero vacía, sin muebles, sin expedientes. En el centro del cuarto había una figura negra, más alta que yo, cubierta por una túnica que parecía absorber la luz. No tenía rostro, solo profundidad. Desperté con una sensación física, presión en la garganta. Lo atribuí al estrés. 2 días después, un cliente antiguo presentó una queja formal en mi contra por supuesta negligencia, infundada, pero lo suficientemente grave como para abrir una investigación administrativa. Coincidencia. Luego mi coche dejó de funcionar en plena autopista. Falla eléctrica inexplicable según el mecánico. Sistema quemado sin causa aparente. Casualidad. Mi esposa empezó a tener migrañas intensas, nocturnas, siempre a la misma hora, 3:12 am. Patrones. Yo vivo de analizar patrones. Intenté ignorarlo hasta que recibí otro mensaje de Tadeo. Cuando se te ofrece algo y no respondes, alguien más paga. Lo llamé furioso. No me amenaces con supersticiones. No es amenaza, contestó tranquilo. Es advertencia. Ella cumple, pero exige reciprocidad. Colgué. Esa noche, mi esposa despertó ahogándose. No podía respirar. Sus labios estaban amoratados. La llevé al hospital. Diagnóstico: reacción alérgica severa. No encontraron alérgeno. Mientras esperaba en urgencias, vi algo que preferiría no haber visto. Al final del pasillo, junto a la máquina de café, había una figura vestida de negro, inmóvil. Pensé que era un familiar de algún paciente, pero nadie más parecía notarla. No vi rostro, solo la sensación inequívoca de que estaba mirando hacia mí. Parpadeé. Ya no estaba. Volví a casa solo. Mi esposa quedó en observación. Encontré la puerta de la oficina entreabierta. Yo siempre la cierro. Sobre el escritorio, exactamente en el centro, estaba la figura negra que había rechazado semanas antes. No tenía explicación lógica de cómo llegó ahí. No había señales de forzamiento. Nadie más tenía llave. La tomé. Era fría, más de lo normal. La coloqué en una caja y la llevé al contenedor de basura del edificio. A la mañana siguiente, estaba otra vez en el escritorio. No sentí miedo. Sentí irritación racional. Revisé cámaras del edificio. Nadie entró a mi oficina esa noche. Decidí confrontar el problema como abogado, no como creyente. Fui a ver a Tadeo. Retira esto, le exigí, poniendo la figura frente a él. La miró con expresión seria. Ya no depende de mí. No creo en entidades que cobran favores. Entonces deja de actuar como si hubieras aceptado uno. Yo no pedí nada. Tadeo sostuvo mi mirada. La aceptaste cuando disfrutaste el resultado. Esa frase me molestó más de lo que debería. Porque tenía razón en algo. Yo sabía que el caso no debió ganarse. Volví a la oficina decidido a terminar con la sugestión. Tomé la figura y la llevé a un terreno baldío lejos de la ciudad. La enterré. No hubo truenos. No hubo viento extraño. Regresé a casa convencido de que todo era producto de estrés acumulado. Esa noche mi esposa empeoró repentinamente. Falla respiratoria. Terapia intensiva. El médico fue claro. No entendemos qué está detonando esto. Mientras firmaba documentos, recibí una notificación en el celular. Una transferencia electrónica entrante. Monto elevado. Remitente desconocido. En el concepto solo decía, equilibrio. Salí del hospital sin pensarlo. Conduje al terreno baldío. La tierra estaba removida. La figura ya no estaba enterrada. Estaba de pie sobre el montículo, limpia. No había huellas alrededor. Por primera vez sentí algo parecido al miedo. No terror irracional. Miedo estructurado, la percepción de que algo opera bajo reglas que desconozco. La recogí. ¿Qué quieres?, pregunté en voz alta, sintiéndome ridículo. No hubo respuesta audible, pero en mi mente apareció una idea clara, no como pensamiento propio, sino como conclusión inevitable: correspondencia. Regresé a la oficina. Coloqué la figura en el escritorio.
No recé, no prometí veladoras ni sacrificios. Hice algo distinto. Renuncié al dinero que había ganado con Tadeo. Lo transferí a una fundación de apoyo a víctimas de secuestro. Redacté una carta anónima con información que, aunque no incriminaba directamente, reabría líneas de investigación sobre él. No fue heroísmo, fue compensación. Esa madrugada mi esposa respiró sin asistencia por primera vez en días. No hubo más crisis. La investigación administrativa en mi contra fue archivada por falta de pruebas. Mi coche volvió a funcionar después de que reemplazaron una pieza menor, sin explicación del daño inicial. No desaparecieron los problemas de la vida, pero cesó la escalada. La figura sigue en mi oficina. No la venero. La mantengo cubierta con un paño negro dentro de un cajón. Aprendí algo incómodo, no siempre se trata de pedir. A veces basta con beneficiarse indirectamente para contraer una deuda. Sigo siendo escéptico. No creo que una estatua de yeso tenga voluntad, pero tampoco puedo ignorar la secuencia de eventos cada vez que intenté desentenderme. Si todo esto fue sugestión, entonces mi mente tiene una capacidad de alterar la realidad que contradice todo lo que estudié. Si fue coincidencia, es estadísticamente insostenible. Y si fue algo más, entonces entendí demasiado tarde que no corresponder no es lo mismo que no participar. Hay favores que se aceptan incluso cuando uno insiste en que no los pidió, y en ciertos ámbitos, la indiferencia también se cobra. Yo no creía en la Santa Muerte, pero sí creía en el miedo colectivo. Soy psiquiatra. Trabajo evaluando trastornos de sugestión, episodios psicóticos compartidos y fenómenos de histeria social. Durante años me especialicé en desmontar creencias sobrenaturales explicando sus raíces neurológicas y culturales. Por eso acepté el caso de Mariana, 35 años, administradora, sin antecedentes psiquiátricos. Llegó a consulta acompañada por su hermana. Decía que la Santa Muerte la estaba castigando. No era raro escuchar eso en ciertos sectores de la ciudad. Lo inusual era la convicción tranquila con la que lo decía. No le cumplí, me explicó sin llorar. Y ahora viene por partes. Viene por partes. Le pedí que desarrollara la idea. Meses atrás, su hijo había estado en terapia intensiva por una neumonía complicada. Desesperada, acudió a un altar en Tepito. Prometió que si el niño sobrevivía, levantaría una capilla pequeña en su casa y dedicaría su vida a difundir la devoción. El niño sobrevivió. Mariana no cumplió. No fue mala intención, me dijo. Fue vergüenza. Mi esposo es ateo. Yo también lo era. Pensé que solo fue coincidencia médica. Hasta ahí, el caso parecía un clásico conflicto de culpa religiosa. ¿Y qué pasó después? Pregunté. Primero fue el gato. El gato apareció muerto en el patio, sin heridas visibles. El veterinario habló de un posible envenenamiento accidental. Luego su negocio comenzó a perder clientes de manera abrupta. Después su hijo volvió a enfermar, esta vez con convulsiones nocturnas sin causa neurológica detectable. Y entonces empezó a venir, dijo. Le pregunté cómo. No toca la puerta, no se mueve, solo está. Anoté, alucinaciones visuales hipnagógicas probables. ¿La ves siempre igual? Mariana negó con la cabeza, cada vez más completa. Esa frase me interesó clínicamente. Según su relato, al principio solo percibía una sombra vertical en el pasillo durante la madrugada. Luego distinguió la silueta de una túnica. Después, la guadaña. Anoche vi las manos, susurró. No tienen piel. No encontré delirios estructurados fuera de esa narrativa. Su pensamiento era lógico, orientación intacta, sin consumo de sustancias. Le prescribí un antipsicótico de baja dosis y programé seguimiento. 2 semanas después regresó. Ya no viene solo de noche. Las cámaras de seguridad de su casa registraban interferencias breves a las 3:33 am, exactamente 1 minuto de estática. Todos los días. Pedí ver los videos. Efectivamente, a esa hora la imagen se distorsionaba. Podía explicarse por fluctuaciones eléctricas. Nada extraordinario. ¿Qué ocurre durante ese minuto? Pregunté. Se mueve dentro de la estática, aclaró. Su hijo volvió a convulsionar esa misma semana. Ajusté medicación. Sugerí terapia familiar. En la tercera consulta,
Mariana llegó con un moretón oscuro alrededor del tobillo. Me sostuvo, dijo. Le pedí detalles. Despertó sin poder mover las piernas. Sintió presión fría rodeándole el tobillo izquierdo. Intentó gritar y no pudo. Parálisis del sueño típica. Pero el moretón era real, circunferencial, como una marca de agarre. Podría explicarse por autolesión inconsciente, fenómeno psicosomático exacerbado por su gestión cultural. Sin embargo, algo empezó a incomodarme. Su esposo confirmó que la marca no estaba la noche anterior. Decidí visitar la casa, no como creyente, como clínico. La vivienda era normal, sin altares visibles, sin símbolos religiosos, sin indicios de ritualidad activa. El pasillo donde decía verla era estrecho, mal iluminado, perfecto para pareidolia. Me quedé hasta las 3:30 am. A las 3:33 exactas, las luces parpadearon. No se apagaron, no explotaron. Solo una oscilación breve, como si el voltaje hubiera caído. Mi reacción fue fisiológica, no mística, aumento del ritmo cardíaco. ¿Lo siente?, susurró Mariana desde la sala. No respondí. Durante ese minuto, el aire pareció más denso, no frío, denso, como si la presión atmosférica cambiara. La estática apareció en el monitor de seguridad. Yo mismo revisé las conexiones minutos antes. Todo estable. Ahora está en la puerta, dijo Mariana. Miré el pasillo. No vi figura, pero vi algo que no logré racionalizar del todo. La oscuridad del fondo no era uniforme. Era más profunda que la sombra natural del espacio. Parpadeé varias veces. La oscilación eléctrica cesó a las 3:34. Respiré con normalidad otra vez. Anoté mentalmente sugestión ambiental compartida. Al día siguiente, mi clínica sufrió un incendio menor en el archivo. Cortocircuito, dijeron. Se dañaron expedientes, entre ellos, el de Mariana. Coincidencia, esa noche soñé. No suelo recordar sueños con claridad. Este fue preciso. Estaba en mi consultorio. Mariana sentada frente a mí, detrás de ella, de pie, una figura cubierta por una túnica grisácea, no negra. No llevaba guadaña, solo observaba. No es suya la deuda, dijo una voz que no provenía de ningún punto específico. Desperté sudando. Atribuí el sueño a exposición prolongada al caso. Pero la siguiente sesión Mariana no llegó. Recibí una llamada de su esposo. Su hijo había entrado en paro respiratorio durante la madrugada. Sobrevivió, pero quedó con daño neurológico leve. Ella aceptó, me dijo el esposo con voz quebrada. Levantó el altar hoy. Fui a la casa. En la sala, donde antes no había nada, ahora había una figura blanca, de casi 1 metro de altura. Flores frescas, veladoras encendidas. Mariana estaba arrodillada, no lloraba. Ya entendí, dijo sin mirarme. No era advertencia, era conteo. ¿Conteo de qué? De lo que iba tomando. Sentí irritación profesional. Esto es culpa y estrés proyectado, nada más. Ella levantó la vista por primera vez. Doctor, usted también la vio, ¿verdad? No respondí, porque no estaba seguro de que había visto realmente aquella madrugada en el pasillo. Esa noche decidí cerrar el caso, transferirla a otro colega. Necesitaba distancia clínica. Al regresar a mi departamento, encontré algo fuera de lugar. Sobre mi escritorio, donde nunca hay objetos religiosos, había un vaso con agua, lleno hasta el borde. No tengo empleados domésticos. Vivo solo. Pensé en intrusión. Revisé cerraduras. Nada forzado. Toqué el agua. Estaba fría. Lo vacié en el fregadero. A las 3:33 am, desperté sin motivo aparente. Fui a la cocina. El vaso estaba nuevamente lleno. Esta vez, el nivel comenzó a descender frente a mis ojos. Sin inclinación, sin burbujas. Solo bajando, milímetro a milímetro. No sentí fe. Sentí algo peor, la certeza de que mi marco explicativo no alcanzaba. El agua se detuvo justo en la mitad. Esa misma noche recibí un mensaje del esposo de Mariana. Mi hijo está estable. Ella dice que ya no vendrá. Miré el vaso. Entendí entonces lo que Mariana quiso decir con viene por partes. No siempre toma lo que promete, a veces toma lo que niegas. No he vuelto a soñar con la figura, pero cada madrugada, a las 3:33, el nivel del agua cambia. Algunas noches sube, otras baja. Y yo,
que dediqué mi vida a desarmar supersticiones, ahora hago algo que jamás admitirá un psiquiatra en público. No lo vacío. Porque si esto es un delirio inducido, es el más consistente que he visto. Y si no lo es, entonces el conteo todavía no termina. Yo no acudí a la Santa Muerte por desesperación. Fui por curiosidad. Trabajo como perito forense para una aseguradora privada. Mi función es determinar causas de muerte cuando hay disputas económicas de por medio. He visto suficiente violencia y tragedia como para no romantizar la muerte. Para mí, es un proceso biológico. Punto. El caso que me llevó a ella parecía simple. Un hombre llamado Ernesto Villalba murió en su casa de un paro cardíaco. 58 años, antecedentes de hipertensión, nada fuera de lo común. El problema era la póliza, una cláusula anulaba el pago si existía participación en actividades ilícitas o rituales de riesgo. La familia negó cualquier cosa extraña, pero al revisar la casa encontré un cuarto cerrado con llave. Dentro había un altar grande a la Santa Muerte, no uno decorativo, uno activo, veladoras derretidas en capas gruesas, fotografías clavadas con alfileres, listas escritas a mano con fechas y cantidades de dinero, un cuaderno con anotaciones tipo registro, cumplido, concedido, pendiente. Nada ilegal en sí, solo inquietante. Tomé fotografías, levanté inventario y cerré el informe preliminar, muerte natural, sin indicios de rituales peligrosos. Debió terminar ahí, pero al salir de la casa, la vi. En la esquina de la sala, fuera del cuarto del altar, había una figura pequeña que no estaba en mis fotografías anteriores. Una Santa Muerte negra, de unos 30 centímetros. Pensé que la familia la había movido mientras yo inspeccionaba. La coloqué de nuevo en el cuarto y cerré con llave. Al día siguiente, cuando regresé para entregar copia del informe, la figura estaba otra vez en la sala. Pregunté a la viuda si la había cambiado de lugar. Esa no es nuestra, respondió. Su tono no era dramático, era preciso. Revisé las fotos en mi tablet. En ninguna aparecía esa figura negra. No comenté nada. Concluí que la memoria visual puede fallar bajo rutina. Esa noche, en mi departamento, soñé con el cuarto del altar, pero estaba vacío, las velas apagadas, las fotos arrancadas, y en el centro, la figura negra. Desperté a las 3:41 am. No le di importancia, hasta que, 3 días después, recibí una llamada del área legal. Necesitamos que revises algo, me dijeron. El hijo mayor de Ernesto impugnaba el dictamen. Alegaba que su padre no murió de manera natural. Decía que se lo cobraron. Pedí que ampliara. Mi papá dejó de cumplir, dijo cuando lo entrevisté. Ella no perdona eso. Me explicó que Ernesto atribuía su prosperidad económica a pactos con la Santa Muerte. Cada año prometía algo a cambio, donaciones, favores, difusión del culto. Ese último año no cumplió. Dijo que ya no necesitaba nada, murmuró el hijo. Esa frase me quedó grabada. Reabrí el caso. Solicité exhumación parcial para análisis toxicológico más profundo. No encontré sustancias anómalas. Corazón agrandado, arterias comprometidas, médicamente consistente, pero había algo que no encajaba. Las uñas de Ernesto estaban quebradas, como si hubiera intentado aferrarse a algo antes de morir. La posición del cuerpo en las fotos iniciales mostraba tensión, no colapso súbito. Revisé nuevamente las imágenes del altar. En la última foto, tomada el primer día, detrás de las velas se alcanzaba a ver una sombra vertical que no correspondía a ningún objeto identificado en el inventario. Amplié la imagen. La sombra tenía forma definida. No era distorsión digital. La iluminación era uniforme. Me convencí de que era un artefacto óptico. Esa misma noche encontré algo en mi oficina que no estaba ahí por la mañana. Sobre mi escritorio, junto a mi teclado, había una vela negra sin encender. No tengo objetos religiosos en mi espacio de trabajo. Pregunté al personal de limpieza. Nadie admitió haberla dejado. Pensé en una broma. La tiré a la basura. Al día siguiente estaba nuevamente en el escritorio, sin polvo, intacta. Esta vez no la tiré. La guardé en un cajón. Esa madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba en la habitación. No vi nada, pero el aire era distinto, denso.
silencioso de una forma que no asocié con tranquilidad, sino con espera. Miré el reloj, 3:41 am, el mismo horario del primer sueño. Intenté volver a dormir. Escuché un sonido leve en la sala, no pasos, no crujidos de madera, algo más sutil, como tela arrastrándose. Me levanté, no había nadie, pero la vela negra estaba sobre la mesa del comedor, encendida. No había olor a cerillo, no había cera derretida alrededor. La llama era estable. La apagué con los dedos, sintiendo el calor real. La tiré por el balcón. No volvió a aparecer, pero el caso comenzó a deteriorarse. El hijo que había impugnado murió en un accidente automovilístico una semana después. Frenos fallaron, según el peritaje. La viuda sufrió un derrame leve. El hermano menor desarrolló una infección repentina tras una cirugía menor. 3 eventos aislados, o una secuencia. Volví a la casa de Ernesto por iniciativa propia. La familia ya no vivía ahí. Entré con autorización legal para cerrar el expediente. El cuarto del altar estaba vacío. Ni figura, ni velas, ni fotografías. Solo las marcas de cera en el suelo. En el centro, había un vaso con agua, lleno hasta el borde. No lo toqué. Mientras revisaba el espacio, sentí una certeza incómoda. No estaba solo. No escuché nada, pero percibí una alineación en el ambiente, como si la habitación se hubiera estrechado apenas unos centímetros. El vaso vibró levemente. El nivel del agua descendió 1 milímetro. No por evaporación, no por inclinación. Simplemente bajó. Salí del cuarto sin correr. Cerré la puerta. Entregué el informe final sin mención a nada de eso. Muerte natural. Caso cerrado. Pero no terminó. Desde entonces, cada vez que acepto un caso relacionado con altares o devociones a la Santa Muerte, algo en mi entorno cambia. Objetos fuera de lugar. Relojes detenidos a las 3:41. Vasos con agua que aparecen en mi escritorio. No pido nada. No prometo nada. No creo. Pero tampoco intervengo más allá de lo necesario, porque comprendí algo revisando el cuaderno de Ernesto. En la última página, escrita con tinta distinta, había una frase que pasé por alto al principio. No es castigo, es recordatorio. No sé si Ernesto murió por su corazón o por algo más. Lo que sí sé es que cada vez que elijo ignorar detalles que no encajan, el aire vuelve a sentirse denso, como si algo estuviera verificando, esperando que yo también deje de cumplir con algo que nunca acepté formalmente. Anoche desperté a las 3:41. Había un vaso con agua en mi buró. No recuerdo haberlo puesto. El nivel bajó mientras lo observaba. Solo un poco, como si alguien estuviera marcando avance. No sé qué está contando. Y esa incertidumbre, más que cualquier aparición clara, es lo que realmente me inquieta.